Hola, soy Bernardo García de la Torre, soy arquitecto y dentro del ciclo Aquí en Miña os voy a hablar de mi profesión, de la arquitectura, entre la ciencia, el arte y los clientes. Bueno, vamos a hablar de arquitectura, que es mi profesión, ¿no? Desde toda la vida. Ya podréis suponer que llevo ya unos cuantos años en esto, ¿no? Y hemos planteado este título, que es Arquitectura entre la ciencia, el arte y los clientes. Y vamos a ver un poco lo que queremos expresar con este concepto. ¿Qué es la arquitectura? ¿Alguien se atrevería a dar una definición? Pues me imagino que no. Yo soy incapaz de dar una definición de lo que es arquitectura. Soy incapaz, pero sin embargo, todos sabemos que estamos rodeados de arquitectura, que en todas nuestras actividades diarias estamos en elementos arquitectónicos. Ahora mismo estamos en un edificio construido, ¿no? En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, vivimos en unos pisos que son arquitectura, estudiamos en un instituto que es arquitectura, vamos al ambulatorio cuando estamos enfermos, es arquitectura, vamos a una sala de fiestas, un espacio arquitectónico, vamos a hacer deporte, a un polideportivo, arquitectura. Estamos rodeados totalmente de arquitectura, pero nos cuesta definir lo que es. Si vamos al diccionario de la Real Academia, por ejemplo, nos dice lo siguiente: arquitectura, el arte de proyectar y construir edificios. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esta definición y os cuento por qué. Porque los arquitectos no construimos los edificios, ¿eh? Los edificios los construyen los albañiles, o los oficios, o los fontaneros, o el constructor, que le toque poner los ladrillos, etc. Los arquitectos, ¿qué es lo que hacemos? Diseñar los edificios, básicamente. Y luego preocuparnos, cuando se construyen, de que se construyan adecuadamente, de acuerdo al proyecto que nosotros hemos hecho. Por tanto, bueno, vamos a olvidarnos de definiciones de arquitectura porque no conseguimos dar con una que sea, digamos, correcta, y vamos a meter aquí a un personaje que vivió hace más de 2000 años, un romano que se llamaba Vitruvio, que era una especie de arquitecto. Todavía en aquella época no existía esa profesión, pero bueno, era una especie de lo que ahora podemos llamar arquitecto. Y a él se le ocurrió lo siguiente: en vez de dar una definición de arquitectura, lo que dijo fue lo siguiente: voy a establecer cuáles creo que tienen que ser las cualidades, ¿no?, las características de un buen edificio, de una buena construcción, ¿eh? Y entonces empezó con la primera. Y dijo la firmitas, ¿no?, en su italiano. ¿Qué quiere decir firmitas? Quiere decir solidez, buena construcción, que el edificio esté bien construido, que no se caiga, ¿no? Con lo cual estamos hablando ya de la parte técnica de la profesión, ¿eh? Porque veréis que la profesión nuestra tiene como distintas variantes, distintas vertientes. Y la técnica, a lo que nos lleva directamente, es a la ciencia, ¿eh? Si os fijáis en el título que tenemos arriba, ya hemos introducido el primer concepto, la ciencia, la solidez, la buena construcción. Fue un poquito más allá y dijo, bueno, un buen edificio, una buena arquitectura, también tiene que tener la venustas. ¿Se os ocurre qué puede ser la venustas? La belleza. Tiene que ser bonito, tiene que ser bello, ¿no? Ya que vamos a hacer un edificio, vamos a intentar que sea atractivo visualmente, que no sea feo. Bueno, pues en la venustas introducimos el concepto de belleza, que está directamente relacionado con el arte. Ya introducimos el segundo concepto del título. Nos podríamos quedar con esto, y mucha gente se queda con esto. La arquitectura es digamos, una mezcla, o los arquitectos somos una mezcla de científicos o técnicos y artistas, ¿no? Porque tenemos que dibujar, tenemos que diseñar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. ¿Qué pasa cuando una silla tiene solo dos patas? ¿Qué pasará? Normalmente, si os sentáis en una silla con dos patas, normalmente os vais a caer al suelo, ¿no? Una silla, para que se sostenga y no se caiga, necesita al menos tres patas. Pues la arquitectura también, eso pensó Vitruvio, e introdujo el tercer concepto, ¿eh?, de lo que debía ser la buena arquitectura, que es la utilitas. ¿Y la utilitas qué es?
La funcionalidad, que el edificio funcione, que vosotros cuando estéis en el instituto, cerca del aula, tengáis los aseos, luego esté conectado con la zona de la biblioteca, el comedor también esté en el sitio adecuado, es decir, que funcione para los que usáis ese edificio. Y ahí es donde entramos con el tercer concepto del título, que es el cliente. Es decir, el que va a usar ese edificio, esa arquitectura, es el que se tiene que sentir confortable en ella. Es decir, los arquitectos no hacemos edificios para nosotros, hacemos edificios para otros, para otras personas que luego lo van a usar. Y aquí es donde aparece la tercera pata de la arquitectura. Por tanto, según Vitruvio, hace más de 2000 años, pero que es algo totalmente vigente, la firmitas, la venustas y la utilitas. La ciencia, el arte y los clientes. O la buena construcción, la técnica, la belleza y la funcionalidad. ¿De acuerdo? ¿Desde cuándo existe la arquitectura? ¿Cuál es su historia? Bueno, cuando oímos la palabra historia, a algunos se nos hace un poco bola, ¿no? No sé si habrá cambiado mucho el concepto o la metodología o el programa de historia en vuestros cursos, pero yo recuerdo que en mi época pues eran cantidad de nombres, de fechas, de datos, de estilos, un horror. Y yo, de hecho, no empecé a interesarme por la historia hasta mucho después. Mucho después, cuando entendí que la historia no era un conjunto de datos y de números y de fechas, sino que la historia era evolución. Entender cómo ha evolucionado, en este caso, la arquitectura desde tiempos antiguos hasta ahora. Y a partir de ahí, de olvidarnos de esos conceptos y esos datos, fue cuando empecé a disfrutar de la historia. Y también cuando entendí que la historia se puede contar de muchas formas, ¿no? Y hay formas de contar que, lógicamente, nos resultan mucho más atractivas que enumerar, pues en este caso, por ejemplo, una serie de estilos arquitectónicos, que si el gótico, que si el renacimiento, etcétera, etcétera. Así que estamos intentando, a través de la historia, descubrir cómo empezó todo, cómo empezó la arquitectura. ¿Se os ocurre alguna idea? ¿Se os ocurre cuál pudo ser la primera construcción del ser humano? Lo decís con la boca pequeña y no os oigo. ¿Nada? ¿Pudo ser la casa? Efectivamente. La primera construcción que hizo el ser humano fue su casa, el lugar donde cobijarse, el lugar donde vivir. Y podéis imaginar en la historia de la casa, la evolución de la casa, ¿cuál es la manera más sencilla de marcar un espacio? Si tenemos, imaginaos, unos troncos de madera, que era lo poco que podían conseguir esos seres humanos primitivos, ¿cuál es la forma más sencilla de marcar un espacio con 5 troncos? ¿Qué hacemos? ¿Los ponemos así, en redondo? ¿Los ponemos en arco? ¿Se os ocurre qué es lo que se puede hacer con ellos? Pues la mejor manera de marcar un espacio es quemándolos. El fuego. El fuego está en el origen de la arquitectura y está en el origen de la casa. ¿Y por qué? Pues por lo siguiente. Me doy estos paseos porque no hemos podido conseguir un mando a distancia para pasar y tengo que venir, que así yo me muevo. En torno al fuego creamos un espacio, digamos, de protección, y ese fuego nos sirve para lo siguiente, o le servía a los seres humanos de aquella época para repeler a las alimañas y a los depredadores, alejarlos del sitio de convivencia, para cocinar, ¿de acuerdo? Para calentarse y para alguna cosa más. ¿Habéis visitado alguna vez alguna cueva primitiva donde hay pinturas rupestres en las paredes? ¿Cómo han podido pintar esas pinturas sobre las paredes? Necesitan luz, necesitan iluminación para iluminar el espacio. Fijaos, con el fuego, protegerse de las alimañas,
cocinar, calentarse e iluminar ese espacio. Por tanto, el fuego en el origen de la arquitectura, en el origen de las casas. ¿Y cuál pudo ser la primera casa que hizo el ser humano? ¿Alguna idea? Esta es muy fácil y acabo de decir algo que os puede dar una pista. Las cuevas, ¿no? Precisamente si hemos dicho que tenemos cuevas donde ha habitado el ser humano, ser primitivo, y ha pintado sus paredes, la primera casa, lógicamente, fue la cueva. La cueva con el fuego en el centro. Pero, ¿la cueva la podemos considerar arquitectura? No la podemos considerar arquitectura, porque la cueva no está diseñada, no está proyectada por el hombre. Es un espacio natural que estaba ahí y que el hombre aprovechó, ¿no? El ser humano aprovechó para habitar. Por tanto, vamos a tenerle que dar otra vuelta a esto y pensar cuál fue la primera casa. Bueno, pues la primera casa fue algo así, ¿de acuerdo? Una cabaña muy primitiva, hecho con los materiales que tenían a mano, pues unos palos que habían sacado de un árbol, unas ramas que lo protegían, con el fuego, no olvidemos esto, siempre como centro de ese hogar, de ese espacio. Esta primera, vamos a decir, arquitectura, muy básica, muy primitiva, tiene dos de esas características o cualidades que nuestro amigo Vitruvio ya había dicho, ¿no? La firmitas, bueno, es una construcción más o menos estable, y la utilitas servía para protegerse del frío, para protegerse de la lluvia, para protegerse del sol. La tercera, ¿recordáis la belleza, la venustas? Bueno, no podemos decir que sea una arquitectura o una construcción bonita, ¿no? Pero ya tenemos dos de los tres enunciados de Vitruvio. Fue evolucionando, bueno, fueron adquiriendo otras formas, un tipo de tejado distinto, un tipo de construcción un poquito más elaborada, pero más o menos es la misma idea, o en formas curvas, lo mismo, con el fuego siempre en el centro, pero todas ellas tienen algo en común. ¿Se os ocurre que pueden tener en común las tres? ¿No? ¿Qué tienen en común? La inclinación. Están inclinadas. ¿Y para qué? Bueno, pues para que el agua de lluvia básicamente pueda discurrir, ¿no? Y llegar hasta la tierra y quede el espacio interior protegido. Por lo tanto, ya empezamos a ver unas ciertas cualidades comunes a todos este tipo de construcciones todavía muy primitivas y muy básicas. Estas construcciones tenían un problema, tenían muchos, pero tenían un problema básico. Normalmente en los laterales había poca altura, la gente normalmente tenía que vivir pues, agachada, sentada, no tenías libertad para moverte de pie en su interior, poca iluminación natural, eran espacios oscuros, poca ventilación, eran espacios muy cerrados, o sea que todavía eran espacios relativamente insalubres, vamos a decir. ¿Y por qué se hacían ese tipo de construcciones? Porque estamos hablando de un momento en que el ser humano todavía estaba dentro de una vida, un tipo de vida nómada, es decir, se desplazaba por el territorio, no se establecía en un lugar. Entonces necesitaba que sus construcciones, sus casas, se pudieran desmontar fácilmente, poner encima unos animales y trasladar a otro sitio. Por eso son construcciones tan ligeras y tan livianas. Pero ¿qué ocurre? Que llega un momento en la historia, en la evolución, en la que llega y se establece la vida sedentaria, sobre todo a través de la agricultura, del desarrollo de la agricultura. La gente ya puede cultivar su maíz, su trigo, sus cereales, pueden establecerse ya en unos lugares concretos y ya es cuando deciden empezar a construir edificios más sólidos, casas ya un poquito más grandes y con unas características, digamos, más arquitectónicas. Bien. Y aparece, por ejemplo, el muro o la pared, que en los ejemplos anteriores no existía. Por ejemplo, un muro de piedra con el fuego, no olvidemos, todavía en el centro y como elemento primordial de la vida de esas personas. A ese muro se le ponía un tejado también ligero, de ramas, de hojas, etc.
Y en este caso, ya las personas que vivían dentro tenían por lo menos más libertad de movimiento, más espacio, mayor altura en los bordes, y eran construcciones donde se podían abrir pequeñas ventanas, pequeñas puertas, había más luz, ya se introducía la luz natural dentro de la casa, incluso la ventilación también mejoraba, incluso desde dentro de la casa podías mirar hacia afuera y ver el paisaje, etcétera, etcétera. O sea, en este momento, en el paso de la vida nómada a la sedentaria, se da una gran transformación de la arquitectura. Por eso, porque la gente ya se establece en un lugar concreto y ya construye edificios, casas más sólidas. Por otro lado, hay también una evolución de las herramientas. Bueno, habréis estudiado, me imagino, que si la edad de piedra, que si la edad de hierro, etcétera, etcétera. Bueno, pues llega un momento en que se crean unas herramientas que permiten trabajar a esos materiales naturales, esas ramas, esos troncos, etcétera, esas maderas, con mayor precisión. Y eso lleva a que se puedan empezar a hacer construcciones de este tipo, ¿eh? Lógicamente ya mucho más elaboradas, que nos empiezan ya a recordar, bueno, arquitecturas más actuales, casas más actuales, con el fuego todavía en el centro, con otras características, ya no es el fuego, digamos, abierto, ya está un poco controlado dentro de una chimenea, etcétera, etcétera, pero sigue siendo el centro de la casa, ¿eh? Y podemos ya hacer construcciones mucho más grandes, con una estructura que es como el esqueleto de la casa, a la que luego le añadimos, pues bueno, la envolvente o la piel, ¿no? Y podemos hacer ventanas más grandes, puertas más grandes. Las casas ya empiezan a parecerse más a lo que hoy conocemos, empiezan a ser más habitables, más luminosas, mejor ventiladas, etcétera, etcétera. Bien, pues en esta evolución que acabamos de ver entre las cabañas más básicas, las un poco más evolucionadas, y estas construcciones o casas que ya se empiezan a parecer a lo que hoy tenemos, seguimos teniendo el fuego como elemento principal y tienen además otra cosa en común, que todas ellas están hechas con materiales sacados directamente de la naturaleza. Es decir, la gente iba, cogía unas piedras, se las llevaba, hacía su muro. Iba, cortaba unas maderas, unos troncos, unas ramas de un árbol, se las llevaba y las incorporaba, o las recortaba y las preparaba para hacer la estructura del edificio. Cogía la tierra, la amasaba con agua y con eso también se podían hacer paredes. Es decir, materiales sacados directamente de la naturaleza, sin ningún tipo de transformación. ¿Qué ocurre? Ocurre que llega la revolución industrial y empiezan a aparecer nuevos materiales que ya no son directamente extraídos de la tierra, sino que se transforman industrialmente en las fábricas, en los talleres, etcétera, etcétera, ¿eh? Y aparece, pues bueno, habréis oído hablar, lógicamente, del hierro, del vidrio de nuestras ventanas, que no existió durante siglos, el vidrio no existía, las ventanas no tenían cristales, el hormigón, que también os sonará, ¿no? Como, digamos, material más moderno. Y, claro, asociado a estos nuevos materiales transformados, aparecen ya tipos de arquitectura totalmente distintos, de mayor tamaño y de mucha más sofisticación, con Palacio de Cristal que tenéis ahí de Londres. Y empieza a aparecer pues, otro tipo de arquitectura más moderna, más contemporánea, de hormigón, con muchos paños y ventanas grandes de vidrio, etcétera, etcétera. O estructuras como esta, que os sonará desde aquí de Bilbao, las Torres Isozaki, en las que se llega, digamos, al límite en el que prácticamente todo el edificio es acristalado, ¿eh? Bueno, pues eso es posible gracias a que ahora ya estamos transformando materiales de forma técnica, ¿vale? Y nos permite avanzar en las formas de construcción, digamos, en estos 2 últimos siglos, por decirlo así. Bien. Aquí tenéis, por ejemplo, también un edificio, es una casa, un edificio moderno, de acero, integrado en el paisaje, muy limpio, muy fino. Bueno, pues todo eso lo podemos hacer gracias a los materiales transformados. ¿Y qué pasa con el fuego? ¿Nos hemos olvidado de él?
En la arquitectura actual, en nuestras casas, el fuego, bueno, no lo tenemos ahí en medio, ¿no? Quemándose. ¿Qué pensáis? ¿Sigue habiendo fuego en nuestras casas? ¿Se ha perdido ya ese concepto, esa idea, ese origen de la casa antigua? No del todo, no del todo. Lo que pasa es que lo tenemos de otra manera. ¿Vale? Seguimos usando el fuego. Seguimos necesitando el fuego para cocinar, por ejemplo. Seguimos usando el fuego para calentar, ¿no? Nuestras casas, pues tenemos radiadores o tenemos elementos de calefacción, ¿no? Que nos hace estar a gusto ahora en invierno. Así que el fuego sigue estando presente, pero fijaos digamos, la curiosidad. En vez de estar el fuego en el centro y nosotros alrededor, como eran las casas antiguas, ahora nosotros estamos en el centro y el fuego o el calor de estos radiadores está alrededor. Es decir, el fuego sigue existiendo, pero de una forma transformada y ha cambiado un poco el concepto espacial, pero lo seguimos teniendo presente. Por tanto, para lo que ya no necesitamos es el fuego, es para repeler o para ahuyentar a las alimañas. Tampoco lo necesitamos para iluminar nuestra casa, porque ya tenemos otros elementos, tenemos lámparas, tenemos luces, pero lo seguimos necesitando, por ejemplo, para cocinar y para calentarnos. Bien. Pues esta es una historia de la arquitectura. Puede haber miles, ¿no? Esta es la historia de la casa en la que creo que no he dado ni una fecha, ni un dato, ni un nombre de un arquitecto famoso, ni un estilo arquitectónico, ni nada. Es una historia de la arquitectura a través de la casa explicada como evolución. Y bueno, es otra forma de entender la historia y es la que realmente a mí me interesa. La historia como evolución. Y ahora me podéis preguntar, bueno, ¿y un arquitecto o una arquitecta solo hace proyectos de casas y de edificios? ¿Qué pensáis? No. Bueno, ya he oído un no un poco más alto. No, efectivamente no. Hacemos o podemos hacer más cosas. Por ejemplo, podemos hacer proyectos de rehabilitación de edificios antiguos, es decir, podemos intervenir en edificios antiguos. Los edificios antiguos, con el paso del tiempo, se deterioran, empiezan a perder los usos que tenían, hay que darles nuevos usos, hay que arreglarlos. Bueno, pues un apartado de nuestro trabajo son los proyectos de rehabilitación de edificios antiguos. Este es un ejemplo, el Palacio Artaza, que se ha citado antes en la presentación, que está aquí cerquita en Leioa. También podemos hacer, y esto es la historia, la historia nos va a servir para conocer ese edificio, cómo ha evolucionado y luego interpretar o decidir qué uso le vamos a dar. También podemos hacer planes de urbanismo. ¿Qué es el urbanismo? Pues fijaos, planificación urbana. Este es un plano antiguo de Bilbao, de finales del siglo XIX. Esto es el casco viejo, lo que más o menos todos conocéis, ¿no? Esta es la ría. Bilbao era solo esto. En un momento dado, la ciudad empezó a crecer tanto, a llegar tanta población, que necesitaba expandirse, necesitaba crecer. Y entonces hizo un plan urbanístico, esto que está esto aquí coloreado como en rojo, como en granate, que decidió cómo iba a ser la ciudad del siglo XX, el Bilbao del siglo XX. Y todo esto que tenemos aquí es lo que ahora conocemos como el ensanche de Bilbao, que surge de alguien que pensó y decidió cómo tenía que ser la nueva ciudad. Nosotros ahora estamos por aquí, en Deusto, que todavía prácticamente no había nada construido en aquella época. Bueno, pues es otra faceta, otro apartado de la arquitectura que podemos desarrollar. También podemos hacer proyectos de urbanización, ¿no? En la ciudad, aparte de edificios, bueno, hay plazas, hay parques, hay calles que hay que diseñar para que luego se construya. ¿Alguien conoce esto? ¿Identifica esta parte de Bilbao? ¿No? Amézola, nadie vive por la zona de Amézola. Bueno, pues es una zona nueva que se creó en Bilbao hace como 20 o 20 y tantos años, donde una zona que estaba totalmente llena de vías de ferrocarril y de zonas de almacenaje, etcétera, etcétera, se regeneró, se construyó un barrio con un montón de viviendas y se hizo un gran parque. Bueno, pues el parque es
un proyecto de urbanización. Y también podemos hacer proyectos de interiorismo, es decir, de diseño de espacios interiores más relacionado con lo que podemos decir, a llamar un poco la decoración de interiores, ¿no? Podemos diseñar tiendas, podemos diseñar restaurantes, podemos diseñar oficinas. Aquí tenéis dos ejemplos, el Café Iruña de Bilbao, esto es una tienda que está en la Gran Vía. Pues ese apartado de arquitectura, bueno, más pequeña, pero no por ello menos interesante, también lo tenemos encajado dentro de nuestras capacidades de diseño. Por tanto, estos son los que acabo de nombrar ahora, son los apartados tradicionales de la profesión, los que siempre hemos hecho. La edificación, la rehabilitación, el urbanismo, la urbanización y el interiorismo. Vale, ¿pensáis que puede haber más? ¿Que puede haber más facetas? ¿Sí? ¿No? Pues no se vayan, que todavía hay más, efectivamente. Hay más. Bueno, yo estoy aquí ahora dando una charla, estoy haciendo de alguna forma tareas de divulgación o de formación. Bueno, pues esa es otra faceta a la que algunos arquitectos también nos podemos dedicar o nos dedicamos. Investigación para luego poder divulgar, para luego poder transmitir eso que hemos aprendido a otras personas, ¿no? En este caso a vosotros y a vosotras. Y esa divulgación se puede hacer de muchas formas. Yo os voy a poner aquí algunos ejemplos de cosas que yo he hecho a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues dar clases, ¿no? La docencia, ¿no? Ser profesor de un grupo de gente explicando, pues en este caso, cosas de arquitectura y de urbanismo. También podemos escribir libros, ¿no? Hacemos un estudio, en este caso era un estudio, una investigación sobre los cines que había habido en Bilbao a lo largo de todo el siglo XX. Pues bueno, luego eso lo puedes llevar a un libro que se publica y bueno, pues a la gente que esté interesada en el tema, pues lo puede estudiar y lo puede leer. También podemos hacer montajes de exposiciones. Este mismo trabajo sobre los cines tuvo también un formato de exposición, con una serie de paneles, con una serie de maquetas, con una serie de elementos en los que, pues bueno, igual hay personas que no se animan a leer un libro, ¿no?, sobre arquitectura, pero igual sí se animan a dar una vuelta por una exposición y ver unos paneles y ver unas maquetas y ver unos vídeos que se proyectan, etcétera, etcétera. Y también, ¿por qué no?, podemos entrar en el mundo de las redes sociales y en el mundo de YouTube. A mí hace 10 años aproximadamente alguien me sugirió, ¿y por qué no hacer labor de divulgación? Haces un canal de YouTube. Y en principio ni se me pasaba por la cabeza meterme en ese mundo. Pero dije, bueno, vamos a probar. Bueno, abrimos un canal de YouTube, Bilbao Arquitectura, que lleva ya casi 10 años en funcionamiento y que nos está sirviendo para llevar la divulgación de la arquitectura pues, a mucha gente que ni se va a comprar un libro, ni va a ir a una exposición, ¿no?, ni va a ir a un curso, pero que desde casa, tranquilamente, un día por la tarde, pues abre el ordenador o abre el móvil y se ve un vídeo sobre su barrio, sobre un edificio que le gusta, sobre un arquitecto. Bueno, pues también estamos utilizando este mecanismo para llegar a la gente, no solo de Bilbao y del entorno, porque la capacidad que tienen estos mecanismos es que puedes llegar a todo el mundo prácticamente. Bien. Como también se ha citado en la introducción, podemos entrar en el mundo de diseño gráfico. Se supone que los arquitectos, las arquitectas, tenemos ciertas habilidades para dibujar, para diseñar, etcétera, etcétera. Bueno, podemos hacer logotipos. Por ejemplo, este es un logotipo que hicimos para la Bilbaopedia, que es una especie de enciclopedia que se hizo sobre Bilbao y que se puede consultar en Internet. Podemos hacer portadas de libros, podemos diseñar folletos, podemos hacer carteles para la Aste Nagusia, por ejemplo. Podemos diseñar pósters.
e inventarnos logotipos, digamos, tridimensionales para, en este caso, las Jornadas Europeas del Patrimonio. Bueno, pues todo este mundo del diseño gráfico también puede entrar dentro de nuestras atribuciones si realmente nos interesa y pensamos que tenemos capacidad para desarrollarlo. Pero aún hay más. ¿Qué pasa con la escenografía? ¿Qué pasa con el teatro, con los conciertos de música? Ahí también hay que diseñar cosas, ahí también hay un proyecto detrás, ¿de acuerdo? Y en muchos de estos trabajos, yo por ejemplo tengo compañeros que se dedican a hacer escenografías para obras de teatro o para conciertos de música. Decorados para teatros, decorados o escenografías para conciertos de música. Un concierto de Rosalía tiene un montaje escenográfico extraordinario. Eso no está ahí porque sí, eso está diseñado, eso está estudiado, eso está construido y colocado de forma que responde a un proyecto que se ha hecho antes, no está improvisado. Bueno, ahí la arquitectura tiene mucho que decir también. Decorados para el cine, sean decorados de maquetas reales o decorados digitales, ¿no? que es lo que estamos trabajando sobre todo últimamente. Y, como no, entornos para videojuegos. Cuando estáis usando un videojuego que tiene un entorno arquitectónico, de un edificio, sea de un tipo, sea de otro, un entorno urbano, histórico, como en este caso, normalmente detrás hay un equipo de arquitectos que ha trabajado sobre ello y que lo ha diseñado. Y luego eso se lleva al mundo digital y se integra en el ámbito y en la escenografía del videojuego. Bueno, pues la arquitectura también participa en esta actividad, también puede participar y puede ser un cauce, ¿no? O una vía de trabajo para nuestra profesión hoy en día. Bien. ¿Cuáles son los retos actuales de la arquitectura? Ya hemos visto un poco qué cosas podemos hacer. ¿Cuáles son los retos actuales de la arquitectura? Bueno, pues no son muy diferentes del resto de actividades que nos rodean. Volvemos a poner aquí a Vitruvio, que nos dice: no os olvidéis de la firmitas, de la venustas, de la utilitas, pero no cabe duda de que todos estos temas de sostenibilidad, de eficiencia energética, de concepto de cuidado del medio ambiente están presentes también ahora en nuestra actividad arquitectónica. Y el consumo energético es algo que nos preocupa cuando hacemos un edificio. Los conflictos bélicos en los que estamos metidos continuamente, en realidad el origen, y que no os cuente en películas, el origen es el control de la energía. ¿Quién controla el petróleo? ¿Quién controla el gas? Etcétera, etcétera. Ese es el origen. No es un origen político, no es un origen religioso, nos pueden contar lo que queráis. El origen es el controlar la energía. ¿Por qué? Porque todo este mundo digital en el que ahora estamos, la inteligencia artificial, consume muchísima energía. Y todos estos grandes, digamos, mastodontes de Internet, Google, etcétera, etcétera, necesitan muchísima energía. Y por eso se va a buscar donde está. Y si está en Oriente Medio, pues vamos a Oriente Medio a por ella. Si está en Irán, si está en Venezuela, hay que ir a por la energía, a por el petróleo, lo que sea. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que en general somos dependientes energéticamente, dependemos de otros lugares del mundo donde se genera esa energía o donde está esa energía. Y lo que tenemos que buscar, y en la arquitectura también, es la independencia energética. ¿Cómo conseguimos eso? Lo conseguimos generando la energía cerca de nosotros, en nuestro territorio. Y si eso lo llevamos al mundo de la arquitectura, habréis oído hablar de las energías renovables, estas energías como la energía solar, la energía eólica, estos grandes molinos. El reto es cambiar todos estos combustibles fósiles que llamamos antiguos, el petróleo, el gas, el carbón, que son con los que además nos hemos cargado prácticamente el planeta en estos 200 años,
por energías renovables o energías limpias. Ese es el reto. Entonces, si conseguimos que en nuestro territorio, a través de las energías renovables, generemos esa energía que necesitamos, vamos a ir mucho mejor. Estas energías renovables son un invento reciente, han empezado a aparecer hace poco, ¿no? Los molinos tal, bueno, no, de eso nada, de eso nada. Las energías renovables son las energías que el ser humano ha utilizado toda la vida, desde tiempos ancestrales. El viento se ha utilizado en los molinos, la fuerza del agua se ha utilizado en los molinos de agua para moler el grano y hacer harina. El fuego se ha utilizado quemándolo también para conseguir nuestras energías. En realidad las energías renovables solo son una actualización tecnológica de las energías tradicionales, ¿eh? Y de ahí pues ha existido esa evolución, que los molinos han pasado a ser grandes aerogeneradores, los pequeños molinos de agua a ser grandes saltos de agua que generan energía, y el fuego y el calor se ha transformado en los paneles solares que ya empezamos a ver en muchos sitios y en muchos tejados de nuestros edificios. Bueno, ¿y qué puede hacer la arquitectura? Porque sí, aquí estamos hablando de la guerra, de esto, de la energía, del petróleo que está allí no sé dónde, pero la arquitectura, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede contribuir? ¿Cómo podemos contribuir con nuestros edificios a esto que estamos hablando ahora, a esta independencia energética? Bueno, pues de una forma muy sencilla. Si nuestro edificio, si estamos aquí en cero, nuestro edificio consume esto, ¿no? Pero nuestro edificio no genera nada, ¿no? Aquí tenemos una descompensación, un desequilibrio. Si conseguimos disminuir el consumo del edificio y que nuestro edificio también genere algo de energía, llegamos a la estabilidad. Llegamos a tener construcciones o edificios autosuficientes, que no necesitarían de energía exterior, ¿no? Que estaríamos, digamos, en este sello de eficiencia energética en el punto más alto. Y eso, si llegamos a ello, que es en lo que estamos, sería construir edificios ECN, edificios de consumo nulo, es decir, que generan ellos mismos la energía que consumen, ¿vale? ¿Hemos conseguido? ¿Lo hemos conseguido? Todavía no. Estamos, digamos, en el camino. Y ahora estamos en los ECCN. Al ECN le ponemos una C más, para decir que estamos en los edificios de consumo casi nulo, casi nulo. O sea, estamos empezando a conseguir que nuestros edificios generen energía, pero todavía no la suficiente para llegar a cero, ¿de acuerdo? Bueno, en eso estamos, en ese proceso estamos. Y llegaremos, esperemos pronto, a los edificios de consumo nulo, con los que no vamos a necesitar traer petróleo ni de Irán, ni de Rusia, ni de Venezuela, ni de Argelia, ni gas de aquí, ni gas de allá. Casi con nuestro propio edificio vamos a ser capaces de generar la energía que ese edificio, gasto de luz, gasto de calefacción, necesita. Aquí tenéis un ejemplo de un proyecto, es una vivienda autosuficiente, que a través de distintos mecanismos genera todo el consumo que necesita, toda la energía que necesita. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues hay muchos sistemas, no me voy a extender en ellos, pero tenemos paneles solares que podemos poner en el techo. Otro elemento también escaso, como es el agua, os podéis asustar si os digo el consumo de agua que genera la inteligencia artificial, pero os lo voy a decir. Cada vez que hacéis una consulta a ChatGPT, a Gemini, más o menos se gasta aproximadamente 1 litro de agua, en la refrigeración de esos espacios donde están esos grandes servidores o esas grandes máquinas donde se genera esa respuesta, ¿vale? O sea que cuidado con eso, que ese es otro problema también importante que tenemos. Podemos recoger el agua de lluvia en unos depósitos y usarlo en nuestro edificio. Podemos generar energía eléctrica y calorífica con nuestros paneles solares. Podemos obtener energía del subsuelo, de nuestro terreno que está debajo, con lo que se llama la geotermia. Antes hemos visto los grandes aerogeneradores, los grandes molinos que están por ahí por las carreteras, en los montes, pero ya se han desarrollado pequeños aerogeneradores,
que giran en este sentido en vez de en este, que los podemos poner en los techos o en los tejados de nuestros edificios. Bueno, tenemos los mecanismos y las herramientas para que realmente nuestro edificio pueda generar energía y pueda ser autosuficiente. Solo falta, pues bueno, voluntad y terminar de desarrollar esas tecnologías. Bien. Vamos a ir terminando. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Vale. Vamos a ir terminando y bueno, ahora sí que os va a tocar participar, ¿eh? Ahora ya no os escapáis. A los de Zaya o a las de Zaya que hay por ahí, que están por ahí, que son de mi pueblo, también. Vamos a hacer una encuesta, os voy a hacer una encuesta y vais a elegir, vais a seleccionar vuestra casa ideal, es decir, la casa en la que os gustaría vivir o la casa en la que si vosotros tuvierais posibilidad ahora de construirla o de comprarla o de encargársela a un arquitecto, diríais, pues sí, esta es la que quiero. Y os voy a poner 3 ejemplos, ¿vale? Os voy a poner 3 ejemplos distintos de arquitectura pues, más tradicional, arquitectura más moderna, más vanguardista. Lógicamente vamos a suponer que, según nos dijo Vitruvio, las 3 o los 3 ejemplos que os pongo de casas cumplen 2 de sus cualidades, es decir, que están bien construidas, que son firmes, que son funcionales, es decir, que responden a los usos o necesidades que vosotras tendríais en esa casa, y entonces solo vais a tener que elegir por la tercera pata de la silla, que era la venustas, la belleza, es decir, el edificio o la casa que más os guste visualmente, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. La casa. Cuidado que Vitruvio sigue vigilando ahí, ¿eh? Casa número 1. Creo que ha salido antes esa imagen. Bueno, es una vivienda, llamamos pues es una vivienda unifamiliar, en un entorno así como muy bucólico, en una planta de acero, blanca, muy transparente, etcétera, etcétera. Y tomando nota, luego os dejo unos segundos para que decidáis. Casa número 2. Pues bueno, una arquitectura tradicional, ya sabéis, el caserío vasco, con sus tejados a 2 aguas, su piedra, su ladrillo, etcétera, etcétera. Una arquitectura tradicional. Casa número 3. Bueno, una casa, ya, fijaos qué entorno, ¿no? Extraordinario en medio del bosque, con unas grandes terrazas, unos grandes vuelos, una cascada que pasa por el interior de la casa, por el salón. Bueno, una cosa, bueno, de ensueño, ¿no? De película, ¿no? Como suelen decir. Bueno, os dejo 10 segundos, 15 segundos, para que de forma individual decidáis cuál es la casa de vuestros sueños, ¿vale? Podéis copiaros, pero preferiría que fuese una decisión personal, ¿vale? ¿Lo tenéis más o menos claro? ¿Sí? ¿Por ahí por el fondo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos ya avanzar? Venga, pues vamos a hacer a mano alzada, ¿de acuerdo? Venga, vosotras también podéis participar. ¿Quién se queda para vivir con la casa número 1? Levantad la mano. Nadie. 0 votos. 0 votos para la casa 1. Un auténtico fracaso. ¿Quién se casa? O sea que ya la cosa está entre... ¿Quién se queda con la casa número 2 tradicional? 1, 2... Sois tradicionales. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 votos. No sé si tenéis, o recordamos, 26 votos para la casa número 2. Bueno, ¿quién se queda para la casa número 3? Que sois el resto. Arriba las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, pues casi por goleada. La casa 1 no ha tenido ningún éxito. La casa 2, ya veo que sois
tradicionales en cuanto a la casa, 26 votos, este ha sido 10, ¿no? Parece, ¿no? Casa, tercer lugar. Bien. Bueno, ¿queréis saber la fecha de cada una de las casas? Sí, ¿no? Casa número 1, ¿qué os parecía? ¿Demasiado moderna igual? ¿Demasiado abierta? ¿Demasiado poca intimidad? ¿No? Quizás. Casa número 1, ¿os sorprende esta fecha? 1945. Esta casa ultramoderna tiene más de 80 años, ¿vale? Es una casa que se construyó en Estados Unidos, bueno, por un arquitecto, Mies van der Rohe, uno de los grandes arquitectos del siglo pasado. Casa número 2, la más tradicional, caserío de piedra antigua. 2017. Esta casa tradicional de arquitectura vasca tiene 9 años. Número 3, se llama además la Casa de la Cascada, evidentemente. La casa ultramoderna con esas grandes terrazas, esa cascada. 1936. Esta casa tiene 90 años. Con esto quiero decir también un poco que las apariencias pueden engañar. Pero bueno, lo que está claro es que vosotros os habéis decantado por una arquitectura tradicional, pero que en cuanto a fecha, sin embargo, es una edificación mucho más reciente que las arquitecturas que parecen mucho más modernas. Frank Lloyd Wright, ¿conocéis el Museo Guggenheim de Bilbao? Pues en Nueva York está el edificio original, el Museo Guggenheim original. Es el mismo arquitecto que hizo el Museo Guggenheim de Nueva York, unos años, como 15 años después aproximadamente, en los años 50. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaos cómo se ha quedado el pobre Vitruvio, realmente alucinado con esta cuestión. Y bueno, esto es lo que os quería contar, esto es lo que os quería contar, la arquitectura entre la ciencia, el arte y los clientes. Y nada, os agradezco vuestra asistencia y vuestra atención durante este rato que hemos compartido. Muchas gracias. Qué ricasco. Y ahora, bueno, estoy a vuestra disposición, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Muy inspirador. Estoy a vuestra disposición. Para la economía de los países que venden petróleo, eso bajaría. ¿Cuál sería la solución para eso? Para ellos, tener también energías renovables. Para la economía del petróleo. Efectivamente. Sí, las energías renovables pueden estar en cualquier lugar, se pueden generar en cualquier lugar. Te voy a poner un ejemplo. Hemos hablado de aquí de la energía eólica, de los aerogeneradores. En un lugar donde haya viento, y no hace falta mucho, viento prácticamente hay en todos los sitios, vas a poder generar energía. Bueno, los países árabes, si algo tienen es sol, ¿no? Pues con energía solar podían resolver perfectamente su producción energética. Los países que tienen mar, has hablado de Venezuela, o aquí en el Cantábrico, ahora ya están apareciendo sistemas de generación de energía a través del movimiento de las olas. Y aquí en Vizcaya, en el País Vasco, tenemos ya algunos centros experimentales en el mar Cantábrico. El movimiento de las olas, el movimiento de las mareas, sabéis que el mar sube y baja. Es decir, siempre que haya movimiento, es posible generar energía, aprovechar esa energía. Lo que quiero decir con eso es que en cualquier lugar, fijándonos en lo que tenemos a nuestro entorno y en los elementos de movilidad, de sol, de viento, etcétera, etcétera, podemos generar energías limpias, no hay ningún problema. Lo que pasa que, lógicamente, se necesita un proceso y un tiempo para adaptarse y cambiar, ¿no? Pasar de esos combustibles, del petróleo, del gas o el carbón, que era anteriormente, a esas energías limpias. Pero todos los territorios, tenemos capacidad de generar nuestras energías y, como habéis visto, incluso en las propias casas tenemos capacidad para generar nuestras energías. Es un proceso adaptativo. Agradecerte nuevamente. Gracias a vosotros.